Está Ok, Diana listo. Alvear. Señor Carlos, ¿está Diana Alvear? Sí, Diana Alvear está. Vale. Sí, Bueno. Bueno, entonces, si les parece, comenzamos, ¿eh? Entonces, ¿me ven? habíamos, un segundo, yo tomo nota. Habíamos, no lo hagas, habíamos recomendado que ustedes en esta semana hicieran un taller, un pequeño taller de luces y sombras. Entonces la pregunta es, ¿lo hicieron? Entonces, por favor, quienes lo hayan hecho, me van diciendo quiénes lo hicieron. Quiero que hagamos eso. Abran el micrófono y me dicen quiénes lo adelantaron para poder iniciar el trabajo. No, eso no funciona. No, porque es muy liso, mi amor. Ahí está, perfecto. Ya está bien. ¿Nadie lo hizo? Sí, pero vamos a decir la respuesta, no. No. Ah, No se me muero de preocupe. la vergüenza. Silencio por el... Silencio. Esa era una trampa que les había puesto a ver qué decían. Cuando veo el silencio, me da la impresión de que todos sí lo hicieron, pero que no se trata de plantear en público el tema porque pertenece a la intimidad del matrimonio. Así que no. Pero sí podemos hablar de algo que para ver cómo tratamos el tema a partir de lo que ustedes plantean. Y es lo siguiente. Cada uno puede decir qué virtudes encontró a sí mismo, por lo menos una. ¿No? No la digan todas porque debe ser como 50, pero por lo menos una. ¿Sí? Mafe, por favor, una virtud tuya. Generosidad. Generosidad. Ok. El planteamiento es, ¿en qué se nota tu generosidad? ¿En qué se manifiesta? Uy. Que conteste Miguel Ángel. Dadivosa. No le cuesta dar. Ok. La generosidad, ¿cómo la definirías? Vamos a hacer un repaso sobre las virtudes, ¿no? Y entonces vamos a conocer cada virtud un poco a fondo porque para eso nos sirve este taller. Entonces estudiaron el tema, descubrieron su propia virtud o las virtudes que tienen y entonces vamos a ver cómo profundizamos en cada una de ellas para dominarlas plenamente porque eso nos sirve de repaso para todos, ¿ok? Se metieron ustedes en el tema y esos aportes son muy importantes. Entonces vamos a ver cómo opera la virtud de la generosidad. ¿Y en qué consiste? Entonces, ¿cómo la definirías tú? Con tus palabras. No hace falta hacer una definición filosófica, ni mucho menos. Pues generosidad es cuando doy algo que me nace como del corazón, no obligado, o sea, que no me cuesta, que... Ay, no sé. Magnífico, magnífico. Es algo absolutamente espontáneo, sin que implique ninguna presión, sin que haya ningún interés detrás de aquello. ¿De acuerdo, Mafe? Ah, no. ¿Qué pasó con Mafe? Se me perdió. Sí, señor, de acuerdo. ¿No es cierto? Es decir, Sí. no debe haber ningún interés subterráneo en la generosidad. Yo no doy algo para recibir. La generosidad tiene que ser totalmente desprendimiento. Es una palabra que hay que agregar a la definición de generosidad, ¿sí? Generosidad es dar y darse sin esperar nada a cambio, ¿sí? Pero además hay otra condición importante en la generosidad para que sea realmente generosidad. Y es que esa generosidad implique que yo estoy dando algo que para mí es muy valioso o en alguna medida valioso. Voy a
dar un ejemplo muy sencillo. Regalar ropa usada, aquella que ya uno no necesita para nada y que igualmente la tiraría a la basura, pues eso no es generosidad. Doy un ejemplo con una anécdota para que veamos el tema bien a fondo. Por eso es muy importante tenerla muy clara. Iba yo una vez por la avenida 19 con llegando a la 125, un aguacero impresionante, un enorme frío y de pronto 3 carros adelante para el señor y en ese momento está atravesando la vía una persona en que no está vestido sino con el pantalón, en el torso totalmente desnudo. Y el señor para, llevaba, recuerdo mucho, un suéter de lana grueso, amarillo, se baja, se lo quita y se lo pone a la persona que está atravesando la vía y que está aterido del frío, y eso se llama virtud de la generosidad. Es decir, se desprendió de algo que era valioso para él, seguramente relativamente nuevo. Lo necesitaba él, era algo necesario para él. Se desprende de aquello y se lo entrega a alguien que lo necesita más que él, porque al fin de cuentas él tiene el calor del carro y seguramente de la camisa y la camiseta, pero el otro no tenía nada. Se le entrega ese suéter y claro, uno le ve una cara de felicidad a esta persona indigente que estaba en esas condiciones y él se despidió y arrancó su carro porque pues estaba trancando el tráfico. Eso es generosidad, eso es una muestra palpable de generosidad que a mí personalmente me sorprendió. La espontaneidad con que se hizo, el momento de no espera, se tomó la decisión, ve la necesidad y la satisface. Bueno, pues en este tiempo se presenta la oportunidad de hacer mucha generosidad, de cumplir con esa virtud, de desarrollar esa virtud. Así que nos diste un buen ejemplo, Mafe. Bueno, ¿y Miguel qué dice? ¿Cuál es tu virtud? Miguel. Parece que se les cayó el internet porque no los veo conectados. ¿Ah? Sí, Miguel, sí. No los veo conectados, parece que se les cayó el internet. Ok, bueno, entonces, ¿quién quiere participar? Hagámoslo esta vez voluntariamente. Una virtud que ustedes hayan encontrado. Mira, Y vamos a estudiarla un poquito más a fondo, la vamos a definir y vamos a ver cómo se practica, porque la idea es que la virtud no es teoría, la virtud es eminentemente práctica. Si la virtud no se practica, no se tiene la virtud. hemos identificado, si quieres hablo de la mía, la identifiqué como la perseverancia. La perseverancia. Muy bien. Julio, ¿cómo definiría la perseverancia? Entonces, yo la definiría como ser constante con lo que uno se propone, ¿no? Y en medio de esa constancia, pues saber esperar, digamos, saber esperar también porque muchas veces las cosas y los resultados no se dan inmediatamente. Entonces uno tiene que saber cómo tener esa paciencia y trabajar siempre en función de un objetivo, ¿no? O sea, perseverar es eso, trabajar siempre dando pasos pequeños hasta alcanzar algo. Ok, excelente. Me parece muy buena la definición, porque además me da la ocasión de observar y observarles que las virtudes no se practican solas, que las virtudes están íntimamente conectadas y generalmente cuando uno practica una virtud se practican 2 o 3 más. Por ejemplo, tú mencionaste en eso la paciencia, ¿sí? Para ser constante se necesita una virtud que se llama la paciencia, que es esperar el resultado que no se da normalmente inmediatamente. Hay objetivos que se ponen a largo plazo y por lo tanto no se puede esperar que los resultados sean inmediatos. La perseverancia, para entenderla mejor, yo la compararía con la constancia, que pues es hija de la perseverancia. La constancia es de la que nos permite mantenernos en la acción para obtener un resultado determinado. Pero ocurre que la persona constante a veces está permanentemente en la acción que la va a llevar al objetivo, pero encuentra un obstáculo. Y ante ese obstáculo, a veces la persona se entrega y dice, hasta aquí llego, se presentó este obstáculo, no sigo adelante.
lo que tú acabas de decir de la perseverancia es una virtud más valiosa que la constancia. ¿Por qué? Porque el perseverante se encuentra con el obstáculo y el obstáculo no lo arredra, sino empieza a buscar cómo salta el obstáculo, cómo supera el obstáculo, cómo lo domina, cómo pasa por encima de él y sigue adelante hasta encontrar el objetivo. El perseverante, por lo tanto, tiene además la virtud de la fortaleza, que le permite no desanimarse ante una situación intempestiva que se le presentó y que cree que no puede seguir adelante. Este no se arredra. Tiene además la virtud del optimismo, que es tratar de buscar lo óptimo en cada acción. Pues fíjate que ahí tenemos como 4 virtudes alrededor de la misma. Eso es muy interesante saberlo. Las virtudes no se cumplen solas. Muy bien, sigamos con otra persona que quiera aportarnos una virtud. Hola, Carlos. Pues de la virtud que estaba hablando ahorita, Carlos, pues era la que yo iba a mencionar, que es esa Qué capacidad, bueno. digamos, Muy de bueno. esperar en medio de las Vayamos con tu aporte. dificultades. Perdón, ¿me En dices? medio de las dificultades y también, digamos, saber cómo tolerar a las demás personas, ¿sí? No solamente porque creo que como es un regalo de Dios, ¿sí? Sino que también veo que también otras personas me han dicho que soy muy paciente, ¿sí? Por ejemplo, en el ejercicio profesional, ¿sí? Pues a uno le toca lidiar, digamos, con el carácter de las personas y pues es saber cómo mantenerse en esa respuesta como ecuánime sin salirse, digamos, de los chiros fácilmente. Lo mismo que esperar cosas a futuro. Para eso una herramienta que Dios me ha dado es la fe, ¿sí? Entonces, pues la fe, digamos, saber esperar la esperanza. Atención aquí. De que, digamos, a través de la oración, ¿sí? Las cosas en el momento oportuno se van a dar, ¿sí? Okay, perfecto. Esas son como digamos, la fortaleza mía. Muy bien. La paciencia también está íntimamente relacionada con la prudencia. Lo vamos a ver ahora, ¿no? La prudencia es una virtud muy importante. Hija de la prudencia es la paciencia. La paciencia hace que la persona no se precipite. Cuando se precipita en una acción, tiene todas las posibilidades de equivocarse y por lo tanto está faltando la paciencia. Si se precipita en la acción, si cierran el micrófono, por favor, donde está hablando la niña o el niño. Muy bien. Entonces, muy bien. Muchas gracias por tu aporte. ¿Alguien más que quiera aportar otra virtud? Magda Cáceres. Sí, nuevo. ¡Ánimo! Hola, habla Janet, ¿cómo A está? ver, Janet. Buenas noches. ¿Julio Bueno, vino? sí, ya habló, sino que se Bueno, presentó un pequeño inconveniente, le tocó adelante. al Adelante cuarto. con tu virtud. ¿Cuál es tu Eh, virtud? bueno, yo creería que una es la generosidad, de la cual ya habló Mafe, Ya. y la otra es como la justicia. Intento No te oí. la justicia. La justicia. Ah, estupendo. Dime, ¿cómo define la justicia, por favor, Judith? Bueno, para mí la justicia es tratar de ser como muy ecuánime o equilibrada, ¿no? Ok. En cualquier situación que se presente en la vida o en la parte laboral o en casa, sí, siempre trato de darle un equilibrio. Mm, Tratando también a las personas con el respeto, ¿no? Que corresponde. Y como al bien común, para que se genere un bien común. Ok, perfecto. La justicia íntimamente relacionada con el bien común, evidentemente. Es una de las cosas que el mundo de hoy necesita practicar. El respeto al bien común. Cuando no hay respeto al bien común, por ejemplo, cuando el bien común es el erario público, vale decir las aportaciones en impuestos que hacemos los ciudadanos, y esa
ese irrespeto por el bien ajeno presenta, pues estamos ante una injusticia muy seria. Hemos visto, entre otras cosas, y ustedes lo deben haber visto en los informes de Procuraduría y de la Contraloría de la ciudad, que se presentaron unas situaciones de injusticia lamentabilísimas, vergonzosas para este país. Y es que dineros que iban destinados a los mercados mínimos que se daban a la gente, se quedaban con el dinero y no les importaba. Eso es una terrible injusticia. Es decir, no solamente se hace un daño a una persona cualquiera, sino a una persona que está especialmente necesitada de aquello. No les importa que la gente esté pasando hambre, ¿no? Con tal de que yo me eche el dinero al bolsillo. La peor injusticia arranca del egoísmo, ¿sí? Que es un gran defecto. El bien para mí a cualquier precio. El dinero para mí, pase lo que pase. Pues fíjense que es un tema, el tema de las virtudes es algo muy importante. Ahora vamos a hacer una explicación más a fondo sobre 4 virtudes importantes que les queremos analizar un poco más detenidamente. Pero si ustedes ven, estamos hablando que es la materia fundamental del perfeccionamiento de la persona y la materia fundamental para la educación de los hijos. Si en algo un papá y una mamá debe educar a sus niños, es en las virtudes, fundamentalmente las virtudes. 3 son los temas fundamentales, que esto quede claro, y esta es una aportación que puede ser interesante para ustedes. 3 son las aportaciones que deben hacer los padres en la educación, porque los padres son los primeros y principales educadores y tienen la educación más importante que todas las formas de educación académica que haya, como en el preescolar, en el colegio, en la universidad. Es la educación en principios, valores y virtudes. Entonces, rápidamente definimos las 3 cosas. Principios. ¿Qué es un principio? Un principio es un proyecto de vida. Perdón, es un fundamento de un proyecto de vida. Que apunta al bien personal y al bien común. ¿Sí? Entonces, vamos a dar un ejemplo de ese tipo de un principio. Mira, normalmente un principio se expresa como un concepto, con varias palabras, porque no se puede expresar con una palabra. La virtud se puede expresar con una sola palabra. El principio no. Entonces, un principio es el respeto de la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Ese es un principio. Entonces, si yo le enseño ese principio a un hijo mío, que la vida es uno del valor más importante que tenemos y que se le respeta desde el momento en que la persona es embrión, y ya digo que la persona es embrión porque ya es persona, en cuanto que ya tiene alma desde ese mismo instante, porque el alma puede estar en cualquier cuerpo, por microscópico que sea o por gigantesco que sea, como un jugador de básquetbol de la NBA de Estados Unidos. Da igual, porque el espíritu no está sujeto ni al espacio ni al tiempo. Entonces ahí está el alma desde el primer momento. Entonces, ese es un principio fundamental, el respeto a la vida desde su concepto. Muy bien. Otro principio puede ser, en este hogar se respeta la dignidad de la persona. ¿Cómo? Decía eso acá. Eso es un principio. No sabemos el contexto, Luego, están los valores. Perdón, cierran el micrófono donde no estén. Bueno. Los valores. ¿Qué es un valor? Un valor es una especificidad del bien. Si quieren anotarles la definición filosófica. Pero la definición práctica es un bien específico. Es un bien específico. Porque tenemos que distinguir entre valor y virtud. Entonces, ¿qué es un bien específico? Cualquier cosa que esté a la vista nuestra es un bien. Por ejemplo, el computador al frente del cual ustedes están es un bien.
evidentemente. La silla en que estamos sentados es un bien. La mesa en que estamos apoyándonos es un bien. Pero estos son bienes materiales. Por lo tanto, hay una gigantesca gama de bienes. Hay bienes materiales, bienes, ¿qué les digo yo? Estéticos, bienes artísticos, bienes culturales, bienes intelectuales, bienes espirituales, bienes religiosos, bienes morales, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, hay una escalera en esos bienes, hay una escala. Por lo tanto, uno dice, ¿cuál es mi escala de valores? ¿Dónde me ubico? Para mí, ¿qué es lo más importante en la vida? Entonces uno pone 3, 4, 5 cosas que son las más importantes. Pues esos son los valores a los que yo quiero aspirar y mantener. Pero, claro, uno apuntará a los valores más altos siempre. Y entonces, ¿por qué? Porque uno puede terminar diciendo una axioma que es, dime qué valores tienes y te diré cuánto vales. Uno vale en función de los valores a los que uno le apunte. Pero claro, estos son diferentes a las virtudes. Las virtudes son valores, pero son valores de carácter permanente. Son valores de carácter permanente. Serán vigentes hace 5.000 años y dentro de 5.000 años. Ahí podemos tener la certeza de que estamos en un buen ámbito de valores. Entonces, la virtud es un valor permanente. Lo que habría que hacer es, más adelante lo vamos a hacer, es definir qué es la virtud. Ahora estamos definiendo cada virtud en particular, con nombre propio, la paciencia, la justicia, perdón, etcétera. Pero luego les vamos a presentar la definición general de virtud. Entonces ahí tenemos esos 3 campos de educación. Me interesaba mucho plantear en qué se fundamenta la virtud, perdón, la educación de los niños en la familia. En 3 cosas: principios, valores y virtudes. Si cumplo con eso, he cumplido perfectamente mi responsabilidad educativa y formaré gente de muy buena calidad, porque está apuntando a valores que no pasan de moda. Los valores no pasan de moda, estarán siempre presentes. Muy bien. ¿Alguna otra virtud que ustedes quieran plantear? Yo hablaba, Joana, hace mucho más. Quería hablar sobre la lealtad. Ay, qué bueno. Entonces, qué bueno. y no solo la lealtad, bueno, siempre he pensado que soy una persona muy leal con todas mis relaciones entre amigos, con mi familia y en mis relaciones de pareja. Sin embargo, pienso que todavía más importante que la lealtad que yo pueda tener con otra persona es la lealtad que tengo conmigo misma, con mis principios, con las cosas en las que creo y cosas en las que no voy a negociar nunca. Entonces, ya el otro día hablando con Leo, hablábamos de nuestras virtudes y siento que esa es una de las en las que yo más me siento fuerte. Qué bueno. Tienes una gran virtud. Y una virtud es que es bastante escasa en el tiempo en que estamos viviendo. La lealtad. La lealtad se da en muchos campos. La lealtad, por ejemplo, a un compromiso cualquiera que yo haga. Uno tiene que ser leal a los compromisos que adquiere. Ese es fundamentalmente la virtud de la lealtad. Ser consecuente con los principios y ser responsable con los principios, con los compromisos que uno adquiere. Uno muy importante, por ejemplo, se da en el matrimonio, porque el matrimonio es el compromiso más grande que a nivel humano yo puedo ejercer. Yo puedo embarcarme en un compromiso tan serio como decirle a otra persona, mira, tú eres tan importante para mí que eres, te habrán dicho a ti, la única mujer de mi vida. ¿Te acuerdas que en la sesión pasada decíamos, hijo, pero renuncio? Elijo una, pero renuncia a 3.500 millones de bellezas que andan por ahí. ¿Sí? Y para ti únicamente, es decir, contigo, solo contigo y hasta que la muerte nos separe. Eso es un compromiso muy serio el cual se debe honrar con 2 virtudes fundamentales. La que tú acabas de plantear, que es la lealtad, y la segunda, que es más profunda y más exigente que la primera, que es la fidelidad. La fidelidad a este compromiso. Se podría eventualmente faltar a la lealtad y es una cosa grave, pero no es tan grave como la infidelidad, vale decir el adulterio, ¿no? Porque eso ha sido condenado por toda la historia siempre.
La virtud de la fidelidad entonces tiene un valor muy alto, porque es base de un compromiso muy serio que se da cuando uno se compromete no en un contrato, porque el matrimonio no es simplemente un contrato, es, en el caso católico, es un sacramento que vincula indisolublemente por toda la vida. Y esa es la belleza del matrimonio. Una de las bellezas del matrimonio es la indisolubilidad, que exige la lealtad y exige la fidelidad. Es el hecho de contar con una persona para toda la vida, es algo grandioso. Algo que va a estar, alguien que va a estar conmigo, que se la juega toda en cualquier circunstancia, es algo grandioso. Así que mencionaste una virtud muy importante. Muy bien, gracias Johanna por tu aporte. ¿Alguien más quiere aportar alguna virtud? Bueno. Aló, no, yo quería poner la de la esperanza, que aunque... Milton, a ver. No, que aunque me cueste la esperanza, es una virtud que tengo como en labor por hacer, ¿no? En acrecentar la fe y la esperanza se parece que van unidas y en estos tiempos hay que tratar de practicar más la esperanza, viendo lo positivo dentro de lo negativo y sabiendo que de un mal viene una cosa buena, ¿no? Muy bien. Pues mira, ¿terminaste? Sí. Bueno, yo no sé si Andrea quiere aportar la suya. No. ¿Quiere aprovechar la circunstancia? Mira, la sonrisa, la que tú acabas de darnos. Esa es una virtud, es la alegría. Gracias por tu alegría. Estamos también en esta época, Milton, además de la esperanza, la alegría, estar alegres a pesar de, que es fruto de la esperanza, entre otras cosas. Tener esperanza es tener alegría también. Y la tiene su señora, pero plenamente, porque ella no se encuentra por ahí. No queriendo decir, sin querer queriendo, dijiste una virtud muy importante, la alegría. Qué bueno. Qué buena cosa. Entonces, cuando hablamos de la esperanza, te subiste a un estadio bien interesante, porque ya no estamos en el campo de las virtudes humanas, sino en las virtudes sobrenaturales, que es una de las 3 virtudes sobrenaturales. Todos sabemos cuáles son, que son fe, esperanza y amor, o caridad. Fe, esperanza y amor. Entonces, eso nos permite explicar muy brevemente una clasificación de las virtudes, que son, por una parte, nosotros crecemos, nos perfeccionamos por nuestra cuenta, desde nuestra libertad, mediante las virtudes humanas, que son todas las que hemos mencionado antes de que Milton mencionara la virtud de la esperanza. Todas, la justicia, la paciencia, la perseverancia, la constancia, etcétera, etcétera, la lealtad. Son todas virtudes humanas en cuanto que el ser humano es capaz de desarrollarlas, ¿ok? Somos capaces, desde la plena libertad. Ese es el mejor ejercicio de la libertad, practicar las virtudes humanas, porque eso es lo que nos conduce a lo mejor de lo mejor, que es, como ya lo veremos y ya lo hemos mencionado, conducen a la felicidad. Pero entonces eso, decía yo, que nos permite hacer una clasificación de las virtudes, porque unas son las virtudes que el hombre puede desarrollar por sus propios medios y otras virtudes que no puede desarrollar si no le son dadas. Y esas 3 virtudes son la fe, la esperanza y el amor. Si Dios no nos las diera, no las tendríamos. Si Dios nos diera el amor, no seríamos capaces de amar. Y sin capacidad de amar, no valdría la pena vivir. ¿De acuerdo? O sea, son 3 virtudes fundamentales. La fe, la esperanza y el amor. Por ejemplo, la lealtad es parte de la virtud de la fe a nivel humano, pero la fe es una virtud sobrenatural. Dios viene en busca del hombre para ayudarle a elevarse hacia él mediante las virtudes sobrenaturales, las virtudes teologales. Teologales se llaman porque se refieren a Dios. Teo significa Dios, logales sentido. Nos ponen en el camino hacia Dios. Fe, esperanza y amor. Y la más importante de todas es, por supuesto, el amor. ¿Por qué? Porque la fe y la esperanza son temporales. ¿Alguna vez dejaremos de tener fe? ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguna vez se nos acabará la fe? No. La idea es tener esa visión sobrenatural de que la fe tiene que trascender esta vida y llegar a la vida sobrenatural.
Pues no, la fe se acaba. Porque ¿qué es la fe? Creer en aquello que no podemos ver, pero que tenemos la certeza de que existe. Una certeza que da la fe, por decirla alguna definición. Pero resulta que la fe se acaba cuando lo que nosotros creemos, pero que no vemos, lo podemos ver. Es decir, el día que nosotros partamos de esta tierra y tengamos la posibilidad de ver cara a cara a Dios, pues ya la fe no la necesitamos porque ya la fe no tiene sentido, ya no hace falta. Ya tenemos aquello en que creíamos a plenitud y que creíamos sin verlo. Acuérdense cuando Tomás recibe esa lección que le dio Dios cuando se aparece a los apóstoles y entonces él dice, como no estaba presente, dicen, vimos al Señor, el Señor resucitó. Pues no voy a creer mientras yo no meta mis dedos en sus llagas. Y después se aparece el Señor y le dice, mire, aquí estoy yo. Mete tus dedos en mis llagas y no seas incrédulo, sino creyente. ¿De acuerdo? Felices los que sin haber visto han creído y los que creerán. Es decir, felices nosotros que hemos creído en esa realidad sin que la habíamos visto, sin que hayamos estado presente allá, de cuerpo presente, por decirlo de alguna manera, cuando el Señor se aparece resucitado a los apóstoles y a muchísimos más después. Esa es la fe. Pero el día que tengamos la oportunidad de ver a Dios cara a cara, pues la maravilla. Ya no tendremos necesidad de la fe. Ya tenemos lo que estábamos creyendo de cuerpo entero. La esperanza. ¿Qué esperamos nosotros? La felicidad. La felicidad en esta tierra y la felicidad eterna. Pero lo que más esperamos y que más tiempo nos lleva es la esperanza en la vida de la felicidad eterna. Pero cuando lleguemos al cielo y tengamos la felicidad eterna, la posesión de Dios, la presencia de Dios, el amor infinito de Dios, todo eso, pues la esperanza ya no tiene sentido, ya no esperamos más, ya tenemos lo que estábamos esperando. ¿Qué subsiste? Por eso es que la tercera virtud es tan grandiosa. La virtud del amor sí trasciende la muerte. Nos amamos hasta que después de la muerte, es decir, esposo y esposa nos seguimos amando, el amor no se acaba. Porque el amor es Dios y el amor es eterno y el amor es infinito. La sustancia de, perdónenme la barbaridad que voy a decir que a lo mejor es una herejía. La sustancia de que Dios está hecho es de amor. O sea que Él no puede hacer otra cosa que amar. Él no puede hacer ninguna otra cosa que no sea amar. ¿Listos? Entonces el amor, por eso dice San Pablo en la epístola es a los Corintios, la primera, en el versículo 13, en el capítulo 13, el amor no acabará jamás. El amor no acabará jamás. Siempre subsistirá el amor. Y uno podría agregar a la virtud del amor que después de las tres necesidades fundamentales que ya decíamos la vez pasada, de comida, techo y vestido, con los que puede subsistir el ser humano, lo primero que necesita es el amor, porque sin amor, pues no podemos vivir. Del amor se ha escrito mucho y el amor es la virtud fundamental, porque reúne a todas las demás virtudes. El que practique el amor, practica todas las 111 virtudes humanas que están en el catálogo de las virtudes hasta ahora. ¿Sí? Las cumple todas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro aporte? Fíjense que el tema de las virtudes da mucho que comentar. Bueno, pasamos, si les parece, a la segunda parte de esta sesión, que es, vamos a ver si lo alcanzamos a hacer, porque no nos queda tampoco mucho tiempo, un pequeño taller adicional al que ustedes hicieron, para hablar de 4 virtudes fundamentales. Esas 4 virtudes fundamentales, voy a ver si les puedo poner las gráficas para seguirle la pista aquí. Discúlpenme un momento si desaparezco del panorama. Sí, aquí están. Entonces voy a ver cómo comparto pantalla. Ay Dios, esa es la parte que no sé. No dice compartir pantalla, ¿dónde? No está. Ahí está la cuestión, ya está iniciada. Pero ¿cómo? ¿Me están oyendo?
Sí, señor. Carlos, busca los punticos que dicen más. Ah, no. Ayúdenme con eso, porque es que tengo que volverlos a ver a En ustedes. la mitad aparece Abajo. una flecha hacia arriba que dice En compartir. verde. Una flecha hasta arriba, déjame ver dónde está. No. En la parte inferior. Ah, a la izquierda, a la derecha. Que dice compartir. No. Abajo, en la base de la pantalla. Dispositivo anterior. ¿Tú en la base de pichaste la el botón pantalla. verde? ¿Compartir pantalla? No, no está. Pues sí, estoy pinchando, pero no me aparece. A ver, déjeme un segundo. Lucho, ¿cómo hago para compartir pantalla? Aquí, ok, ya lo encontré. Y ahí tienes que Ah, elegir. dame Lucho la posibilidad de compartir, ¿sí? Ya la tienes. Ok. Ahora sí. Ahora sí, compartir. Ok. El escritorio. Tienes que buscar la presentación. Ok. Ponemos la presentación aquí. ¿Dónde está? En el escritorio. Otra vez. No, en PowerPoint está. No, tienes que ir al escritorio. ¿Dónde la tienes guardada? No. Otra vez, dale compartir. Ay, ay, ay. Ahí estás en PowerPoint. Falta que abras el archivo. Dale archivo. Ahí. ¿Aquí? Ahí donde estás, sí. Ahí. No, otra vez. Archivo. Abrir. Este primero, sí. Pero no abre. Archivo, perdónenme la demora. Abrir. ¿Tú ya la has presentado? ¿Ya has hecho presentación? Con esta no. O sea, ¿ya habías abierto el archivo? Pero ya estaba grabado, sí. Entonces, Estaba abierto. El archivo estaba abierto. Listo. Entonces parece que tienes que salir de ahí y abrir la pantalla. Cuando vas a compartir, tienes que compartir la pantalla de PowerPoint. Sí, yo la tenía ahí detrás cuando entré a Zoom. Ahí O lo tenía cierra PowerPoint. por favor. ¿Qué me dices? Cierra PowerPoint. Cierro PowerPoint. Y vuelves a abrirlo. Vuelvo a abrir PowerPoint. Y abres virtudes. Y abro en virtudes. Ya deberían aparecer. Ahora dale clic en presentación a ver si aparece. Diapositivas, dice aquí abajo, diapositivas, 6 diapositivas. Al lado derecho, clic en presentación. Cuando vas a presentarla, cuando vas a proyectar al televisor, al computador. Doy abajo la base. No, al lado derecho donde dice presentación con diapositivas. O arriba, presentación con diapositivas. Vete otra vez a PowerPoint. Arriba, presentación con diapositivas. Okay, presentación con diapositivas. Ya listo. A la izquierda ya aparece. Ya aparece. Y ahora ya la puedes presentar. Entonces ya podemos abrirlo. Ok. ¿Y si lo están viendo ustedes? Sí, señor. Ah, sí, ¿llegó? señor. Ok, perfecto. No, espérate un segundo. Entonces vamos a ponerlo en grande. Simplemente es para quitar la limitación de una sola imagen. Ya se ve bien. Pero entonces ya se ve bien. Entonces aquí tenemos una de las virtudes fundamentales que se llaman las virtudes cardinales. ¿Por qué se llaman cardinales? Porque son las que soportan todo lo demás. Cardo es lo que sostiene otra cosa, es la base de otra cosa. Por ejemplo, la palabra cardo originalmente, el cardo es el conjunto de elementos que sostienen la puerta. Vale decir las bisagras, la chapa, qué sé yo, el marco. Eso es lo que se llama el cardo, ese conjunto. Sostienen la puerta, que es lo más importante. Aquí las cardinales sostienen más o menos, tiene que ser más de 30 virtudes, porque si son 111 virtudes humanas en total, dividido por 4, me da 30 y pico virtudes. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando uno practica una de las virtudes cardinales, está practicando muchas de las otras virtudes que dependen de esa.
O sea que no es tan grave que uno diga, hombre, uno tenga que practicar 111 virtudes, a qué horas, cuándo y cómo. No, si practicas esas 4, estás practicando todas. Entonces vamos a hablar de la virtud de la justicia. ¿Alguien habló de la virtud de la justicia hoy? Sí. Janet. Janet. Sí, Janet. Entonces, acordémonos que la justicia es la virtud según la cual damos a cada quien lo que le corresponde. Y entonces es una virtud de dar desde el punto de vista personal a las personas, pero además en función del bien común. Y el bien común en este momento, vamos a dar un ejemplo, es universal. Un bien común es toda la naturaleza. Cuando yo corto un árbol sin las medidas correspondientes de reemplazarlo, sin los permisos de la entidad correspondiente, estoy cometiendo una grave falta. En el caso concreto del catolicismo, estamos cometiendo un pecado, así de claro, tumbando un árbol sin ninguna autorización. Es decir, cuando yo destruyo un bosque que hace daño al bien común, a la humanidad entera, cuando yo estoy contribuyendo a polucionar el mundo con plástico, pues estoy cometiendo una grave falta contra el bien común, una gran injusticia contra el bien común y, por supuesto, desde el punto de vista religioso, es un pecado de injusticia. ¿Ok? De manera que la virtud cardinal de la justicia es sumamente importante. Aquí tenemos una gráfica en la que se ve 2 balanzas, que es el símbolo normal de la justicia, que es un equilibrio, ¿no? En este caso se muestra un equilibrio entre trabajo y familia. A la derecha de ustedes están viendo, o a la izquierda mejor, están viendo alguien que está trabajando, pero al otro lado ven la familia. Si no hay un equilibrio en el tiempo que yo le dedico al trabajo versus el tiempo que le dedico a mi esposa y a mis hijos, que es sagrado, y si me dedico excesivamente al trabajo y mi trabajo se vuelve mi obsesión y en ocasiones un vicio, el trabajo se puede, siendo una virtud, se convierte en vicio. La laboriosidad se puede convertir en vicio. Trabajo tanto que no tengo tiempo para mi familia, pues estoy desordenando la vida, estoy desordenando el bien común más importante, que es el bien familiar, que es el bien común pequeño, el del núcleo familiar. Lo estoy desordenando totalmente. Entonces, es una grave injusticia. Así que yo tengo que dosificar mi trabajo en función de la prioridad de mi compromiso, que es el de mi familia. Antes que con una entidad, con un contrato laboral, yo me comprometí en un contrato, más que contrato, en un compromiso matrimonial para toda la vida y en un compromiso de traer unos seres humanos, que es lo más importante. Y tengo un compromiso muy serio. Y el compromiso más serio es procurar su felicidad en este mundo y en el otro, particularmente y especialmente en la vida eterna. Luego, mi papel fundamental como educador tiene que ser llevar a mis hijos al cielo. Y eso implica que yo no emplee en mi trabajo más allá del tiempo necesario y me quede después de las 6 o de la tarde o la hora que sea que termina mi compromiso laboral, esté empleando ese tiempo de mi familia para seguir trabajando. Es una grave injusticia. Cerramos el capítulo de la justicia y pasamos al siguiente. Vamos a ver cuál les sale después. La virtud de la fortaleza. La virtud de la fortaleza tiene 2 vertientes. La virtud de, la resistencia. Uno tiene que ser fuerte para resistir. Influencias nocivas, es decir, cosas que me hagan daño personalmente o que hagan daño a la familia o que hagan daño a la sociedad. Entonces yo opongo resistencia a eso. Por ejemplo, apagar el televisor cuando haya presentaciones inconvenientes para la educación de mis hijos. Ser capaz de levantarse de una silla de teatro cuando voy y están presentando una película que me habían planteado, que era para todo tipo de edades, y que podríamos ir con niños y me presentan algo que no vería ni gente mayor de 21 años, ni mucho menos. Entonces, se está cometiendo allí una injusticia. Yo me levanto y tengo la fortaleza de irme y salir aun cuando me silbaran porque me voy. Eso no me importaría. Pero estoy haciendo una protesta porque están lesionando la educación de mis hijos en las virtudes, por ejemplo, de la castidad, de la pureza, etc. Esa es la fortaleza, resistir influencias nocivas. Una propuesta corrupta. Hombre, si me pasas unos pesitos por debajo de la mesa, yo te resuelvo el problemita que tienes
para expedirte un pasisalvo de no sé cuánto, o el documento tal, o darte el negocio tal, pues se requiere fortaleza para evitar esa tentación de enriquecerse fácilmente por ese camino, o meterse en el narcotráfico porque es que produce mucha plata. Hay que resistir esa tentación y hay muchas tentaciones en el mundo. La fortaleza entonces tiene otra vertiente, que es no se puede uno quedar resistiendo y resistiendo y resistiendo, porque es que también en la guerra que hay en el mundo hay que atacar siempre, pero atacar en el mejor sentido. Por lo tanto, la virtud de la fortaleza tiene otra vertiente muy importante y especialmente importante en este momento de la vida, que es el emprendimiento. Emprender acciones positivas. La definiríamos entonces como la capacidad de resistir influencias nocivas y de emprender acciones positivas. ¿Cuántas cosas positivas nos ha impulsado a desarrollar esta pandemia? Pues nos puso Dios encerraditos a reflexionar y a pensar en muchas cosas, pero también nos quitó la posibilidad de trabajar. Y entonces surgió, menos mal que teníamos un adelanto en la tecnología tan importante como este que estamos usando, que nos permite estar trabajando desde el hogar. Y es una maravilla. Pero desde aquí ha surgido mucho emprendimiento. Y ustedes seguramente han oído hablar de muchas personas que no pudiendo trabajar se inventaron otros trabajos que podían hacer desde su casa y están produciendo el ingreso necesario para sobrevivir, utilizando los recursos que quedan ahí a la mano. Es poner la mente a desarrollar iniciativas y yo creo que este país, una vez que pase la pandemia, va a generar un desarrollo fenomenal, porque hay muchas iniciativas ya, unas operando, otras que están entre el tintero, otras que están poniéndose por escrito, otras que están investigándose, otras que ya están desarrollando. Entonces, hay una fuerza gigantesca de la iniciativa, de la creatividad, de la imaginación, que nos vamos a ganar. Esto es ganancia. Además de otra cosa que nos ha impulsado esta pandemia, que es la solidaridad. Si algo pasaba en nuestro país era la indiferencia. Yo creo que ahora vamos a ser menos indiferentes con las necesidades ajenas en este país que lo que habíamos sido antes, porque muchos problemas que había, éramos indiferentes, no reaccionábamos ante los males que había. Ahora vamos a reaccionar ante las cosas que no son buenas, porque hay que orientar el mundo de mejor manera, porque como no viene bien, eso lo sabemos todos por una serie de males que están sucediendo. Eso es la virtud de la fortaleza. Vamos con la segunda virtud de las virtudes cardinales. La cuarta virtud, claro, se me ha olvidado decir unas cuantas virtudes que hay detrás de la fortaleza. Detrás de la fortaleza está la valentía. Detrás de la fortaleza está la firmeza para defender los principios y los valores que he asumido en la vida y que he asumido para mi familia. Eso se llama la firmeza. La entereza. Una persona íntegra, entera, tiene la integridad. Es una persona que es buena en todos los sentidos. Es íntegro en cuanto que es leal, que es ordenado, que es amable, que es cordial, que es sencillo, que es templado, etc. Tiene un conjunto de virtudes que dice, oye, es una persona íntegra. Muy bien. La fortaleza también tiene esas otras virtudes que mencionamos, que es la perseverancia. La perseverancia exige la fortaleza y evidentemente también la constancia. La fortaleza es la virtud del emprendimiento, ya lo hemos mencionado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay más de 30 virtudes que se practican desde que uno tenga la fortaleza. La fortaleza para tomar decisiones importantes en el ejercicio de la autoridad en la familia, para hablar algo de la familia. ¿Cuándo se requiere la fortaleza? Cuando ponemos límites en la educación de los hijos, límites a los hijos. Van a la fiesta, sí, pero hasta tal hora. ¿Y por qué no más allá? Pues mira, porque debe haber una norma según la cual estamos aquí en una sociedad chiquita que se llama el bien común, y el bien común se llama sueño, y papá y mamá tienen que dormir. Y entonces, si se nos pasa la 1 de la mañana en la famosa fiesta, por buena que esté, pues mientras tú estás gozando la fiesta, nosotros estamos sufriendo. ¿Qué le habrá pasado? A lo mejor fue que salió a la fiesta y la atracaron, a lo mejor fue que se accidentó, a lo mejor fue que la drogaron. Cosas. Uno piensa lo peor cuando hay algo que se incumple, especialmente cuando se trata de los hijos. Entonces, hay que llevarla a ese punto, tener la fortaleza suficiente para no ser blandengue y que los hijos hagan, perdónenme, lo que les dé la gana. Esa no es la educación para los hijos.
A los hijos a los que se les facilita demasiado la vida, todo eso hace el mijito, lo que quieras, tú lo que quieras, tú quieres este vestido, no, porque es que mira, tengo 200.000 pesos para comprarte esa chaqueta. Ah, no, pero es que yo quiero la de 500 pesos, pero mira, no hay más. Qué pena, pero no hay más. Pero yo no me voy a endeudar o lo que sea para darle el gusto al niño, porque el niño no aprende la virtud de la fortaleza y la virtud de la modestia, que es la modestia en el vestir, someterse a las posibilidades económicas que tiene papá y mamá, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Cada virtud nos da mucho tema de qué tratar. Por eso es importante ser un estudioso de las virtudes permanente. Yo no sé si la vez pasada le recomendé algún libro, Graciela le recomendó algún libro, pero hay uno que recomiendo especialmente que se llama Las virtudes humanas. Ese es el título, de un señor Corominas. Es el autor. Bueno, vale la pena que se lo lean porque es un libro bastante práctico para poner a funcionar en la educación en virtudes en el hogar. Y es nuestra principal responsabilidad como padres de familia. Por supuesto que no solamente como padres, porque uno puede hacer apostolado de la virtud con el ejemplo en la calle, en el trabajo, con los amigos, con el mundo entero. Uno debe ser apóstol de las virtudes. Muy bien. Luego pasamos a la virtud de la templanza. Esta virtud sé que es importante en la vida del ser humano. Vamos a ver. ¿Se acuerdan de la figura de la persona humana? Las 4 dimensiones que vimos en la primera sesión. Corporeidad, afectividad, intelectualidad y trascendencia. Y dijimos que la torre de control del ser humano era la intelectualidad, la dimensión intelectual. Porque ahí teníamos la inteligencia, la voluntad y la libertad. Y desde esa torre de control tenemos que controlar las tendencias inferiores del ser humano. Y las tendencias inferiores, por llamarlas de alguna manera, pues serían las tendencias instintivas, los deseos de carácter material, los sentidos que hay que gobernar, luego en la parte afectiva, las emociones, los sentimientos y las pasiones. Pues ese es el campo específico de la virtud de la templanza, porque esta es una virtud muy interna. Es la virtud del autocontrol, como dice la diapositiva, la virtud del autodominio. Yo me domino a mí mismo en una serie de tendencias que tengo por ser vos quien sois, por ser un ser humano con un cuerpo, pero que además en esas virtudes tiene una gran influencia un par de enemigos que tenemos. El primer enemigo de nosotros mismos se llama la debilidad con que quedamos nosotros a raíz del pecado original y de los pecados propios. Pues nos hemos debilitado y caemos muy fácilmente en la tentación. Necesitamos ser templados. El segundo enemigo se llama el que cometió el primer pecado original, que fue el que se rebeló contra Dios y entonces salió del cielo y se terminó erigiendo en el rey del mal, que se llama el demonio y que existe verdaderamente, y el que no lo exista, pues va a tocar que al que no nos crea lo emplacemos para que en la otra vida nos demos cuenta de que sí existe y que existe el infierno y que existe el cielo. En fin. Entonces, ese es el otro enemigo y actúa en el mundo porque su papel es destruir el plan de Dios con el hombre. Eso lo han dicho todos los papas y lo dice el catecismo y lo dicen todos los documentos y lo dice la experiencia misma. Entonces, claro, lo que tenemos en contra de eso, con la ayuda de Dios, por supuesto, para superar esa potente inteligencia que se convirtió en sagacidad del demonio, es la templanza. Son las virtudes con las que tenemos que trabajar mucho más el blindarnos contra las influencias nocivas. Y entonces la templanza se manifiesta a través, simplemente se define como autocontrol o autodominio. Hay otras definiciones más amplias, pero yo creo que estas son bastante descriptivas. Lo que nos interesa es saber qué virtudes hay detrás de ellas, con qué virtudes nos defendemos. Por ejemplo, una de las virtudes propias de la templanza es la castidad. La castidad. ¿Por qué la castidad? Porque la castidad gobierna los deseos de carácter material. En el caso de los deseos de carácter sexual específicamente. La castidad nos permite gobernar esa maravilla del don que Dios nos dio de la sexualidad. Algún día analizaremos a fondo el tema de la sexualidad y la educación de la sexualidad de nuestros hijos, que es uno de los temas
más interesantes, ¿cómo se llama? Eso se llama, se me escapa la palabra en este momento, más retadores que tenemos en este momento por donde va la marcha de la sociedad. Entonces, ese es un campo que vale la pena que nosotros analizáramos en otra sesión. Y entonces, pues, la virtud de la castidad nos permite gobernar el ejercicio de ese poder que nos dio de transmitir la vida mediante la relación sexual. La otra virtud, hija de la templanza, es la sobriedad. La sobriedad nos permite gobernar, por ejemplo, en el campo físico, gobernar la tendencia al alimentarnos, a la comida. Entonces, si no somos templados en el manejo del alimento, pues podemos llegar a engordarnos a tal punto que, como decía el otro día, no vamos a necesitar flotador incorporado cuando nademos en piscina, porque en el mar no necesita uno flotador. O podemos llegar a la anorexia, ¿no? Es otro desorden que implica la virtud de la templanza. Se exagera tanto la templanza que llegamos a la muerte por la vía de la anorexia. Otra virtud propia de la templanza es la virtud del pudor, que gobierna la intimidad de la persona. Y nosotros tenemos una intimidad que guardar, en primer lugar, la intimidad corporal. El cuerpo no se hizo para exhibirlo a cualquiera que se quiera divertir con él, porque estamos, perdóneme el término, estamos prostituyendo un valor muy importante que es nuestra corporeidad, que es una obra de arte de Dios y que nos la dio con unas finalidades específicas. La virtud del pudor nos permite también tener un pudor a nivel afectivo. Yo no expongo mis sentimientos, mis emociones y mis pasiones a cualquiera. Tengo un ámbito especial para compartirlo. Normalmente es papá y mamá, marido y mujer, o mis hermanos, o mis papás, etcétera, etcétera. Algunos amigos, pero hay grados. La virtud del pudor, que es el que maneja la intimidad, tiene muchos campos, tantos campos como se pueden dar en cada uno de los niveles de la persona humana. También hay una virtud del pudor a nivel intelectual. Hay conocimientos que yo tengo y que yo no puedo exponer. Yo puedo saber de una persona que cometió una falta y yo no la puedo divulgar. Tengo que guardar ese pudor que ya es el pudor ajeno, que tiene derecho cada quien a guardar su intimidad y yo no la puedo divulgar. También hay un pudor a nivel trascendente, porque hay una intimidad que solamente abro ante Dios. Yo puedo abrir mi intimidad a todo el mundo, pero los pecados, yo no me puedo confesar con mi señora. Y la señora no se puede confesar conmigo. La confesión es solamente con Dios a través de un sacerdote. Ese es el máximo grado de entrega de la intimidad, que no puede darse de otra manera. En fin, ahí tenemos todo un panorama esquemática de lo que es la virtud de la templanza. Habría otras virtudes también que dependen, hay muchas más, de la templanza, que no alcanzamos a mencionar ahora. Pero ya tenemos un panorama más o menos aproximado para seguir estudiando el tema, porque este es un tema, como he dicho ya, para seguir estudiando toda la vida, porque toda la vida podremos crecer en virtudes. Vamos a ver otra virtud que es, perdónenme, me falta una. Esta, la prudencia, la más importante de todas, porque también cubre muchas. La más importante. ¿Cómo se define la prudencia? ¿Quién quiere dar la definición? Para que no sea yo el que hable, porque ya los tengo que tener cansados con este discurso veloz, porque tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. Pensar antes que hablar. Dime. El pensar antes que hablar, el racionalizar algo antes de hacer algo. Correcto, correcto. Aquí hay esta figura que nos sirvió, que pescamos por ahí en el internet, que dice, detente, piensa y después habla. Yo complementaría esta definición, que le falta un punto importante, y es, la virtud de la prudencia consiste en pensar antes de hablar o de actuar. Ahí está, en términos muy simples, definida la virtud de la prudencia.
Hay una frase que dicen los buzos y es cuando ven un tiburón, pare, piense y respire. Quiero que aplica. Perfecto. Es, si yo veo Ahí un sí se tiburón, requiere la virtud de la prudencia porque está en juego la vida. Frente a un pare, tiburón. piense y respire porque la respiración es la vida. Exactamente. Entonces, en la vida ordinaria, pues pueden sucederse muchas cosas, muchos errores, muchos defectos, muchos pecados que estarían anulando o en contra de la virtud de la prudencia o en incumplimiento de la virtud de la prudencia. Pensar antes de hacer cualquier cosa. Por ejemplo, la mejor manera de pensar de otra persona, y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer porque los humanos tenemos una tendencia a hacer exactamente lo contrario, es no fijarse en los defectos del otro, y en el matrimonio sí que son importantes y en la familia en general, no fijarse en los defectos del otro, sino fundamentalmente en sus virtudes, en sus cualidades, en sus fortalezas. Por eso, porque nosotros tenemos la tendencia a fijarnos más en lo negativo. Y entonces nos formamos una mala idea de la persona. Y cuando nosotros nos fijamos más en los defectos, hay, que aunque no lo parezca, que por esa imprudencia se presentan muchos conflictos en el matrimonio. Si yo no miro si los defectos, claro, estaré señalando los defectos del otro permanentemente. Y claro, la otra persona, como tiene su corazoncito, se resiente y reacciona como, ni siquiera defendiéndose de que no tiene ese defecto o de que tiene ese defecto y pide perdón, sino que reacciona apuntando a los defectos del otro. Entonces, cuando uno suelta el defecto del otro y este le contesta con el suyo, entonces te busca otro y le suelta otro y así sucesivamente nos estamos lanzando flechas, dardos de defectos y defectos y aquello explota. ¿Qué tengo que hacer? Mirar primero las cualidades de la persona. Reconocer las cualidades que tiene el otro. A veces cuando en el matrimonio pasan muchos años, como en mi caso, que llevamos muchos años de matrimonio con la reina de mi hogar, con la reina de mis amores, nos olvidamos de las cualidades y nos parece que eso es rutinario, que eso es lo normal. Oye, qué bueno reconocerle, mira, qué delicioso el almuerzo que hiciste. ¿Cómo te pusiste de bonita hoy? Te viene muy bien el peinado que te mandaste a hacer. A mí me encantaría tenerte con las canas, pero si a ti te gusta el castaño, pues estupendo, el castaño te viene muy bien también. Mira, sonríe sensacional, qué sonrisa más linda. Y así aprendemos a ser alegres y a sonreír en la vida, mirando primero las cualidades. Y si miramos los defectos, que es punto fundamental de este par de talleres, el que ustedes ya hicieron y el que estamos haciendo ahora, muy sintéticos, por supuesto, si tenemos que hacer referencia a un defecto, y nos cuesta, a mí me cuesta, a cualquiera nos cuesta, hagamos lo siguiente. Primero, hagamos una declaración de amor. Vamos a suponer que mi marido es de mal genio, yo soy de mal genio. El parlante. Y ¿cómo me gustaría a mí comunicar que soy de mal genio para no reaccionar mal? ¿No? Pues me pueden decir de mal genio, mira, usted ya es un tipo insoportable, no lo aguanto más porque no se va de la casa, definitivamente váyase con su mamita y me nombra la mamita de paso. ¿No? Muy bien, esa es una forma. Pero otra forma que me gustaría a mí que me dijeran es, mi amor, ¿cómo me gustaría que tú fueras más paciente en estos momentos de efervescencia y calor cuando no tenemos plata? Porque entonces serías mucho más digno de ser amado, te querría mucho más si cambiaras eso. ¿Es diferente o no? O cuando la señora es cantaletosa. Yo lo puedo hacer de otra manera. Tú eres una vieja cantaletosa, repetitiva, insoportable, no tienes otro disco, parece que pusieron un disco permanente, ¡qué jartera! Esa es una forma de decirlo. Pero otra forma de decirlo es decir, oye, mi amor, ¿cómo me gustaría que tú, usando el elegante lenguaje de Cervantes, fuera más sobria en el ejercicio de ese maravilloso idioma que es el español? Virtud de la sobriedad, señora, ¿qué les parece? Muy bien. Entonces, eso es la forma más adecuada de corregir un defecto. Pero hay otra más rotunda, más difícil que lo que ustedes se puedan imaginar.
y es devolver el bien por mal. Entonces me ofendió mi mujer. Yo tengo que ser capaz de ver cómo le digo, pero yo te sigo queriendo, pero yo te quiero mucho. Eso no es fácil, porque uno tiene su corazoncito y tiene su debilidad y le da rabia que le digan alguna ofensa. Y uno tiende a defenderse atacando, que es lo que ya vimos, y es señalando los defectos del otro. Y eso no conduce a nada bueno. En cambio, el otro sí. Voy a dar un ejemplo de la vida de Cristo, de cómo respondió a una de las ofensas más terribles que recibió. Rápidamente, escena, el Sanedrín. El Señor está ante los participantes del juicio inocuo a que fue sometido. Y entonces le hacen alguna pregunta que yo no recuerdo exactamente cuál fue, y le dijeron, vamos a decir, es que es el colmo que usted está cometiendo una barbaridad, que es que se cree Dios. ¿Usted es realmente Dios o no? Y vamos a suponer que él contestó que sí, lo soy. Evidentemente lo contestó así. Un muchachito que estaba de Guyana ahí, le pareció que era esa oportunidad de ganarse la buena voluntad de los jueces. Y se acercó al Señor cuando el Señor dijo lo siguiente: miren, ustedes no me tienen que preguntar a mí eso que me preguntaron. Yo he hablado en la plaza pública, en las sinagogas, en todas partes. ¿Por qué no invitan a una persona de esas, que ese sí sería un juez que permitiría saber cuál es la verdad? Y entonces le preguntan a ellos. Y este muchacho vio en eso la oportunidad fenomenal. Se acercó al Señor y dice, ¿así contestas al sumo sacerdote? Y le dispara un puño. Y se dice que ese puño no era un puño cualquiera, porque tenía dos formas de herir muy fuertemente. La primera no era un puño que se dirige así de frente, porque el recorrido del puño es corto, ¿no? Sino que además se tenía una manopla, y en la mano tenían una manopla, eso era un taco de madera. Y entonces el puño se debió dar de esta manera, echando atrás en toda esta distancia la mano, lanzándolo hacia adelante y golpeando en la nariz. Parece que eso le rompió el tabique al Señor, y dicen que en el manto sagrado, en el sudario de Turín, pues aparece la nariz torcida, y dos líneas de sangre que descienden de la nariz y bajan por la barba. ¿Cómo responde el Señor a esa ofensa? A ver si ahí recibimos una lección los que somos de mal genio. Mira al muchacho a los ojos, con lo típico en él, con un amor y una consideración y una misericordia tal que yo creo que con la sola mirada lo volvió flecos, lo desarmó totalmente. Si te he ofendido en algo, castígame. Si no, ¿por qué me hieres? Yo creo que la respuesta más dolorosa que pudo haber recibido ese muchacho fue esa, una expresión de amor. ¿Por qué? Porque el dardo se volvió contra él mismo, y él mismo se hace un juicio, seguramente dice, qué miserable soy, cómo me aprovecho de esta situación. El Señor está atado de pies y manos y yo voy y le golpeo así, míralo sangrando. Qué miserable soy. Y se arrepentiría, y yo pienso que ese fue uno de los primeros cristianos, porque el amor lo conquistó. Pues esa es una forma muy difícil, pero muy heroica de responder a una ofensa. Tratemos de aplicarla. A mí me cuesta mucho, pero tratemos de aplicarla, que es muy bella. Dar bien por mal, responder con amor a la ofensa. Ese es el modelo que nos dejó Jesucristo en el campo de las virtudes humanas. Muy bien, la prudencia. La prudencia tiene muchas hijas. Ya mencionamos la paciencia. Por ejemplo, para ser prudente se requiere saber esperar. ¿Qué es la paciencia? Esperar un bien que tarde en llegar, si quieren tomar nota de la definición. La paciencia consiste en esperar un bien que tarde en llegar, ¿sí? La paciencia hace que tarde yo en ponerme tranquilo después de que estoy del baño, porque la cosa tarda en llegar la serenidad. Entonces hay que esperar, darse tiempo. Muchas veces reconoce en el lenguaje común, si usted está de mal genio y tiene que decir algo, espere, cuente hasta 10, ¿no? Hay otro escritor por ahí que dice, si usted está de mal genio y tiene que corregir un hijo, espere hasta el día siguiente y después, depurada la intención, no dejes de corregir. O sea, si hay que corregir, pero no hay que corregir cuando uno tiene la sangre caliente, sino cuando está sereno. ¿Listos?
Ven que en las virtudes todos tenemos que crecer mucho porque a todos nos toca alguno de estos puntos. Yo no estoy ajeno a eso, no faltaba más. Y ninguno puede decir, no, es que yo tengo ya las virtudes a plenitud. Ya tengo todas las virtudes, ya me pueden santificar. Nada de eso. Tenemos mucho camino por recorrer, pero ya tenemos el camino claro, que es el de las virtudes a nivel humano. Luego miraremos el camino a nivel sobrenatural. Yo creo que tenemos que ir cerrando en esto y entonces el taller queda, sí, queda en las manos de ustedes. Me dice Graciela que repase lo que estamos diciendo en la virtud de la prudencia. Pensar, primero que todo, antes de actuar. Eso significa tener paciencia. Eso significa tener otra virtud que se llama reflexión, que no solamente es pensar, sino volver a pensar. Eso significa meditación, que es otra virtud, que es no solamente pensar, sino repensar y meditar sobre cuáles son las consecuencias de lo que yo voy a decir y de lo que voy a hacer. Eso es lo importante, mirar las consecuencias. Lo que yo pienso decir, dice Graciela, que le gusta mucho ese término, de mirar siempre la causa, el efecto y las consecuencias. ¿Qué me lleva a actuar en tal sentido? ¿Cuáles pueden ser los efectos y las consecuencias de esos efectos en la persona? Es decir, por ejemplo, puede ofender, pero además de ofender, la consecuencia puede ser que el niño pierde autoestima porque le dijo, usted es un sinvergüenza que no está cumpliendo con sus estudios, etcétera, 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 ¿no? Y entonces hago una corrección mal hecha. Entonces, bien, entonces, eso antes de hablar. En el hablar sí que cometemos errores si no somos prudentes. Por ejemplo, podemos hablar contra la honra de una persona, quitarle la honra a una persona cuando yo pongo a circular un chisme que está por ahí funcionando. Una de las armas, lamentablemente tengo que decirlo, que se usa mucho en política es la de denigrar de las personas, es la de calumniar a las personas. Y cuando se calumnia, hay una frase desgraciada que dice, calumnia, calumnia, que de la calumnia algo queda. Qué miserable el que creó esa frase, porque la calumnia no queda sino el mal. Algo queda pero malo, nada bueno. Queda algo bueno para alguien, que se vale de la injusticia que significa hablar mal de alguien para desvirtuar su persona, desvirtuar su imagen. Y en este país se han desvirtuado muchas imágenes muy valiosas de personajes valiosos simplemente por la calumnia. Y eso no se castiga. Lamentablemente en la ley civil no se castiga. Debería castigarse seriamente con la clase. Basta con que la persona, después de que se vea que lo cogieron en la mentira, diga, no, me retracto, y ya quedó fuera de la posibilidad de que le castiguen con cárcel. Ya no es penal el tema. Entonces, el hablar. Por eso uno tiene que pensar 2 veces antes de hablar. Y por supuesto, pensar 2 veces, meditar 2 veces antes de actuar, porque de mis actos se pueden derivar muchos males. Pero poniendo en lo positivo de pensar bien y de hablar bien, se pueden derivar, ahora sí, muchas cosas buenas, y esa es la virtud, porque lo otro son los errores y los defectos. Lo vamos a dejar en ese plano y entonces les quiero dejar una tareita que es el taller. Vamos a hacer un segundo taller para que lo hagan en la casa y ustedes van a hacer lo siguiente, si les parece bien. Cada uno de ustedes, pero por favor participen todos, porque la idea es para todos. O sea, esto no se nos debe quedar en teoría, sino pues por eso hacemos estos talleres, para que se lleven a la práctica, y no solamente se lleven a la práctica, sino que ustedes se vuelvan los apóstoles de las virtudes en su casa, con los miembros de la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con quien sea. Se puede hacer un trabajo muy amplio. Muy bien, entonces el trabajo consistirá en esta semana en que ustedes elijan la virtud de las 4 que hemos mencionado y que hemos definido y que hemos dado ejemplos, de las 4 virtudes en que le gustaría crecer más y cómo cree que lo haría, porque eso nos puede ayudar a los demás también a aprender a crecer en esa virtud. Es decir, dentro de 8 días ustedes serán nuestros profesores en cada una de las 4 virtudes. Así que pueden desarrollar ampliamente el tema, porque va a tener cada uno por lo menos 10 minutos que intentaremos complementar con algún comentario de Graciela o mío,
pero ustedes tendrán 10 minutos cada uno para presentar la virtud que eligieron en la que les gustaría crecer y de qué manera quieren lograrlo. Muy bien. Así que ahí lo dejamos y les deseamos una muy feliz noche. No sé si tenemos la lista completa de todas las personas que asistieron, porque en el desarrollo de la charla llegaron algunas personas más.